Ya hemos visto en un vídeo anterior que en la división celular por mitosis, una célula, llamada célula madre, se divide para dar dos nuevas células, las células hijas, que son idénticas entre sí e idénticas a la original. En este vídeo vamos a estudiar la meiosis, que es la división celular en la que a partir de una célula madre se obtienen células reproductoras o gametos. ¿Para qué se dividen las células? Es decir, ¿para qué sirven la mitosis y la meiosis? Pues bien, la mitosis permite a los organismos unicelulares, como los protozoos de la imagen, reproducirse asexualmente. Si estos 4 protozoos que estoy marcando se dividieran por mitosis, aumentaría el número de individuos de la población. La mitosis también permite la reparación de tejidos dañados o lesionados. Fíjate que si las células de los alrededores de esta herida se dividen por mitosis, podría así taparse esta herida con nuevas células. La mitosis también hace posible el desarrollo del organismo partiendo de una sola célula. Fíjate que nosotros nos formamos a partir de una célula inicial, el cigoto, que procede de la fusión de un espermatozoide y un óvulo de nuestros progenitores. La formación de gametos requiere de otro tipo de división, la meiosis. Observa que nos desarrollamos a partir de una célula inicial o cigoto que tiene 46 cromosomas. El cigoto tiene 46 cromosomas porque los gametos, el óvulo y el espermatozoide, tienen 23. Si los gametos se formaran por mitosis, tendrían 46 cromosomas y darían un cigoto de 92. Ese cigoto no sería humano, no correspondería a nuestra especie. Por tanto, es necesaria una división que permita mantener constante el número de cromosomas de la especie. Esa división es la meiosis. Aquí tenemos una comparación entre mitosis y meiosis a partir de una célula diploide con un par de cromosomas homólogos, cada uno con una cromátida. Un cromosoma homólogo procede del óvulo, cromosoma materno señalado en rojo, y otro del espermatozoide, el cromosoma paterno señalado en celeste. En la mitosis, que está representada a la izquierda, de esas células se obtendrían dos células idénticas a la original. Esto es posible porque la información genética se replica, es decir, se duplica antes de la división. En la replicación, que ocurre en el periodo S de la interfase, cada cromátida de la pareja de homólogos da lugar a su cromátida hermana idéntica. Tienes arriba a la izquierda una representación de lo que serían los cromosomas homólogos y las cromátidas hermanas. Recuerdas que las cromátidas hermanas son idénticas. En la mitosis, en la división, se separan las cromátidas hermanas y se reparten entre las células hijas. En la meiosis, que está representada aquí en la imagen a la derecha, también hay replicación del ADN. Pero observa ahora que se obtienen 4 células hijas y con la mitad de cromosomas que la original. Ahora son haploides al tener un solo cromosoma. Y además las 4 células hijas son diferentes entre sí. Esto es así porque hay intercambio de fragmentos entre cromosomas paterno y materno. La meiosis consta de 2 divisiones. En la primera, llamada meiosis 1, hay recombinación genética porque hay intercambio de ADN y se separan los cromosomas homólogos en 2 células. En la segunda división de la meiosis 2, a partir de las células de la anterior división, meiosis 1, se forman 4 células haploides. Fíjate ahora que en la meiosis 2, al igual que en la mitosis, se separan cromátidas y no cromosomas. Al final se obtienen lo que comentamos, 4 células haploides con la mitad de cromosomas que la célula original. Y esas 4 células son diferentes entre ellas. La de la izquierda solo tiene material genético materno. Las siguientes, fíjate que en las siguientes hay combinación de material genético materno y paterno. Y por último, en la última de las 4 células haploides que se forman, solo tenemos material de origen paterno.
Esto que has visto en este esquema ocurre en nuestras células multiplicado por 46, que es el número de cromosomas que tenemos. A partir de una célula de nuestro cuerpo, célula diploide con 46 cromosomas, por mitosis obtendríamos dos células también diploides con esos 46 cromosomas. Por meiosis obtendríamos 4 células haploides con 23 cromosomas. Recuerda que la duplicación es necesaria si partimos de 46 cromosomas para obtener por mitosis dos células también con 46, necesitaremos 92 moléculas de ADN. Y en el caso de la meiosis, lo mismo, partimos de una célula con 46 cromosomas y obtenemos 4 con 23. Es decir, también necesitaríamos 92 moléculas de ADN antes de la división. Aquí tenemos la representación de las células paternas y maternas precursoras de gametos. En la parte superior se muestran. Los cromosomas paternos se representan en amarillo y los maternos, a la derecha, en rosado. En la célula paterna hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales que son diferentes entre sí. Ahora estoy señalando los cromosomas sexuales. Este más grande, el que se muestra ahora, sería el X y el que está a su derecha, más pequeño, sería el Y. En la célula materna también hay 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales que ahora son idénticos, son iguales entre sí. Serían, por tanto, dos cromosomas X. La célula paterna formará espermatozoides por meiosis con 23 cromosomas, uno de cada par. En este caso se ha formado un espermatozoide que porta el cromosoma sexual Y, como se señala aquí ahora. La célula materna formará óvulos por meiosis con 23 cromosomas, uno de cada par. Las células maternas formarán siempre óvulos con un cromosoma X, como aquí se muestra, porque el cromosoma Y no está presente en las mujeres. Al unirse estos dos gametos, el espermatozoide y el óvulo representados, se formará un cigoto de 46 cromosomas y sexo masculino. En este caso, porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Ves que el cigoto tiene en cada pareja de homólogos un cromosoma de origen paterno y otro de origen materno. Por eso aquí en el cariotipo ves que tenemos un cromosoma de cada color en cada una de las 23 parejas. Lo comentado es X, ¿vale? Tenemos este cromosoma aquí más grande y es XY, porque después a la derecha de ese cromosoma tenemos el cromosoma este más pequeño que caracteriza el sexo masculino. Así pues, el sexo del bebé dependerá de si el espermatozoide tiene un cromosoma X o Y. Si tiene uno X, el bebé será niña, y si tiene un cromosoma Y, el bebé será un niño. Veamos cómo cambia el contenido de ADN de una célula durante un ciclo celular según se dé la mitosis o la meiosis. En la mitosis, la gráfica de la izquierda, vemos que si una célula en el periodo inicial G1 tiene 4 picogramos de ADN, en S y G2 tendrá 8 picogramos. Recuerda que en S se duplica el ADN y después de la mitosis las dos células tendrán 4 picogramos, porque las células hijas tienen la misma información genética que la célula inicial. En la meiosis, que se representa en la gráfica de la derecha, si partiéramos de una célula que en el periodo inicial G1 tiene 2 picogramos de ADN, en S y G2 tendría 4 picogramos, el doble, porque en S se duplica el ADN. Después de la primera división, al obtener dos células haploides, se volvería a tener 2 picogramos. La célula luego pasaría por un periodo de reposo llamado intercinesis y después de la segunda división meiótica, al pasar de tener 2 células a 4, se tendría 1 picogramo de ADN. En resumen, en la mitosis se conserva la cantidad de ADN y en la meiosis se divide a la mitad. Como en la mitosis se conserva la cantidad de ADN, es decir, se mantiene el número de cromosomas, tanto las células diploides, las que tienen 2 cromosomas de cada tipo, como las haploides, las que solo tienen un cromosoma de cada tipo, se pueden dividir por mitosis.
Pero como en la meiosis el número de cromosomas se divide a la mitad, solo se puede dar en células diploides. La célula haploide aquí representada no podría dividirse por meiosis, porque en las células hijas no estarían representados todos los tipos de cromosoma. En cambio, en la diploide sí. Vamos a seguir comparando mitosis y meiosis. En ambas divisiones hay cariocinesis, división de núcleos, como se muestra aquí, y también va a haber citocinesis, que son divisiones de citoplasma. Fíjate que aquí tendríamos una división de núcleos, se forman dos núcleos, y aquí tendríamos división de citoplasma, citocinesis. En las cariocinesis se van a suceder las fases de profase, metafase, anafase y telofase. Como en la meiosis hay dos divisiones, distinguiremos entre profase 1 y profase 2, según ocurra en la primera división o en la segunda. Lo mismo haremos con la metafase, es decir, va a haber metafase 1 y metafase 2. Con la anafase también tendríamos anafase 1 y anafase 2. Y por último, telofase, digamos que tendríamos también telofase 1 y telofase 2. En ambos tipos de división, mitosis y meiosis, vamos a asociar profase con preparación, metafase con cromosomas en el plano medio, anafase, que empieza por A, con alejamiento de cromátidas hermanas o de cromosomas homólogos, y telofase, con que termina ese alejamiento. Con la frase prometo aprobar todo, podremos acordarnos del orden de esta fase. Hemos dicho que en metafase los cromosomas están en el plano medio de la célula y en anafase hay alejamiento de cromátidas o cromosomas homólogos. En la metafase de la mitosis los cromosomas están en el plano medio de uno en uno y en la anafase se alejan las cromátidas hermanas. Esto hace posible que las células hijas tengan 4 cromosomas, al igual que en la original. Pero fíjate en la parte superior, en la meiosis, que en la metafase 1 los cromosomas no están alineados de uno en uno. Se agrupan las parejas de homólogos formando una tétrada de cromosomas. ¿De acuerdo? Esto sería una tétrada y aquí tendríamos otra tétrada. En la anafase 1 tendríamos alejamiento de los cromosomas homólogos. Y fíjate ahora en la situación de la metafase 2. En metafase 2 tendríamos los cromosomas también de uno en uno, como ocurría aquí en la mitosis, y en la anafase 2, al igual que en la anafase de la mitosis, lo que se alejan no son cromosomas homólogos, son cromátidas hermanas. ¿Y si nos preguntan si una determinada imagen corresponde a mitosis o meiosis? En este caso debemos fijarnos en qué se están separando. Si se separan cromosomas homólogos como en la figura 1, tendremos muy claro que es meiosis. Y además que estamos en meiosis 1. Si se separan cromátidas, nos fijaremos si en las cromátidas hay recombinación genética o no. Si hay recombinación, es meiosis 2. Y si no, mitosis. Por eso sabemos que la célula en la figura 2 está en mitosis y la célula de la figura 3 en meiosis. Veamos con detalle la meiosis, la cual dura más tiempo que la mitosis al ser un proceso más complejo. En la profase 1 los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian fragmentos de ADN, proceso llamado entrecruzamiento o sobrecruzamiento. Durante la metafase 1 los pares de cromosomas homólogos se colocan en línea en el plano medio de la célula, formando la placa metafásica. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos dirigiéndose un cromosoma de cada pareja hacia un polo de la célula. Y en la telofase 1 se forman los núcleos de las células hijas recibiendo cada una de ellas un solo cromosoma homólogo de cada tipo, pero con 2 cromátidas cada uno. Ahora en la segunda división o meiosis 2 tenemos que en la profase 2 hay 2 células haploides, las obtenidas mediante la meiosis 1. En metafase 2 los cromosomas se alinean de uno en uno en el plano medio de la célula. Y en la anafase 2 lo que se van a alejar son las cromátidas hermanas. Por último, en la telofase 2 se forman los núcleos de las células hijas.
Posteriormente, después de la citocinesis, se obtendrán 4 células haploides. La recombinación genética, es decir, el intercambio de fragmentos de ADN entre cromosomas maternos y paternos, ocurre en la profase 1 de la meiosis y es de gran importancia porque va a ser posible aumentar la variabilidad genética. En profase 1 los cromosomas se empiezan a condensar hasta hacerse visibles al microscopio óptico, lo que tienes a la izquierda de la imagen. Luego los cromosomas homólogos se aparean hasta quedar completamente alineados gen a gen. Este apareamiento se llama sinapsis y se produce a través de una estructura proteica, el llamado complejo sinaptonémico. Los 2 cromosomas homólogos, cada uno con sus 2 cromátidas, forman la llamada tétrada o cromosoma bivalente. Aquí señalamos esa tétrada. Después se produce el intercambio de información genética o crossing over, que es el intercambio de genes entre los cromosomas homólogos. Luego los cromosomas homólogos comienzan a separarse, quedando conectados por uniones llamadas quiasmas. Y ya por último desaparece la envoltura nuclear y los cromosomas se preparan para la siguiente fase, que es la metafase 1. Por último, destacar la importancia de la meiosis. Como vimos, nos permite conservar el número de cromosomas de la especie y aporta variabilidad genética. Como se aprecia en la imagen, a partir de una célula obtenemos 4 gametos diferentes entre sí. Así que si alguna vez te has planteado por qué no eres idéntico a tus padres o por qué no eres igual que tus hermanos, ahora ya lo sabes, se debe a la meiosis. Tus padres han formado gametos diferentes entre sí, que se han combinado más para formar un cigoto único. Ese cigoto único eres tú. Bueno, eres único a menos que tengas un gemelo. Bueno, seres únicos. Nos vemos en clase. Saludos.